Ya está. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. A todos mis hermanos de las redes sociales, un saludo caluroso a mis hermanos en el nombre de Jesús. El Señor me los bendiga. Aquí, hermanos, una vez más, después de un mes, creo, seguimos adelante con las enseñanzas, con los estudios de cada sábado. Amén, hermanos. Bueno, ya que nos hemos tardado, hemos dicho a las 7, estamos saliendo a las 8. Pero, hermanos, ahí, seguimos adelante. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, del tema de la doctrina de Cristo, de los apóstoles y la doctrina de Pablo. Amén. Por amor a los hermanos, sé que la vez pasada, hermanos, ya hemos hablado en un video sobre ¿estará mi salvación en la doctrina de Cristo o en la de Pablo? Yo sé que ustedes se acuerdan de ese video, pero hoy día vamos a ahondar un poquito más por amor a los hermanos que preguntan y todavía tienen dudas, ¿no? Referente a muchas preguntas que están también en los evangelios. Entonces, por eso, mis hermanos, es el tema de hoy día. Amén. Sé que muchos ya han entendido, pero también hay muchos hermanos que todavía no han entendido. Amén. Así que los hermanitos que se conecten, el Señor les bendiga. ¿Me podrían decir que se escucha bien el audio? Para ya comenzar, hermanos, porque la hora avanza. A ver si alguien escribe ahí y me puede decir que está bien el audio. Andrés, fíjate los comentarios. Sí, ¿no? Ya, entonces seguimos. Amén. Amén. Creo que sí está bien el audio, entonces comenzamos, hermanos. Amén. Ya les dije, mis hermanos, aquí el tema de hoy día, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Pablo. Amén. Entonces vamos a leer, hermanos, buscamos en la Biblia Mateo 28, de 19 al 20, Marcos 16, 14, 18, para que los que están ahí y tienen su Biblia en mano. Amén, hermanos. Y antes de eso, como siempre, una pequeña, o vamos a recalcar algo pequeñito, recordando siempre, hermanos, que nosotros estamos en un nuevo pacto. Amén. Es eso, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta. De que nosotros como iglesia estamos en el nuevo pacto. Y no confundir que antes de la muerte de Cristo todavía se considera el antiguo pacto. No desde que Cristo vino, sino desde que Cristo murió. Amén. Entonces, con el derramamiento de su sangre, Él nos limpia, nos salva, y desde aquí empieza el nuevo pacto. Amén, hermanos. Y sabemos que nosotros somos iglesia de Cristo, estando en el nuevo pacto, y no estamos nosotros bajo la ley en el antiguo pacto. Amén, hermanos. Eso quiero que ustedes, o recalcarle para poder entender este tema. Entonces, hermanos, antes de la venida de Cristo sabemos que se dio el ministerio de Juan. No voy a ahondar mucho en esto, porque es un tema que ya lo hablamos, que lo pueden ver en el video pasado, que está, mi salvación está en la doctrina de Cristo o en la doctrina de Pablo. Ahí está en mi página, hermanos. Hoy quiero ahondar más en la doctrina de los apóstoles y en la de Pablo. Amén. Entonces, solamente quiero recalcar, hermanos, que el ministerio de Juan se dio antes, ¿verdad? Él es el que inicia el camino a nuestro Señor Jesucristo. Luego viene nuestro Señor Jesucristo y Él nos anuncia el Evangelio del Reino. Amén. El Evangelio del Reino que se dio mayormente con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Amén, hermanos. Entonces hoy esta enseñanza es por los hermanos que me preguntan de las señales que se dio con los apóstoles. Entonces quiero centrarme en eso para también aquellos que me han preguntado puedan hoy día tener respuesta a las dudas que ellos tienen. Amén. Por eso quería leer Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero estos dos versículos, hermano, está en Mateo 18. A partir del versículo 16 tiene que ver con esto. ¿Qué lleva por título ahí, hermanos? La gran comisión. Amén. Y esto nos lleva a Marcos 16. Amén. Marcos 16 del 14 al 18, donde también dice Jesús comisiona a los apóstoles. Ahí en su casita, hermano, ya usted lo puede leer. Amén. No quiero alargarme mucho porque la hora nos va a ganar.
Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo le da esta comisión ¿a quién? A los apóstoles. Ya, no lo estoy diciendo yo, ahí en la Biblia dice, no, Jesús comisiona a los apóstoles. Lo mismo que está en Mateo 28. Entonces, hermanos, la gran comisión, hermanos, era parte, como decir, la doctrina de los apóstoles. Entonces el Señor le da la comisión con algunas señales que ahorita vamos a ver a los apóstoles. A ellos les iba a seguir señales porque eran los apóstoles. Amén, hermano. Entonces nosotros no somos apóstoles. Amén. Nosotros somos iglesia, somos hermanos. Que tampoco digo que algunas cosas no se pueden dar, se pueden dar. Pero, hermanos, la diferencia es que hoy en día todo lo hace el Señor. Todo depende de Él. Hoy en este tiempo vivimos por fe, que si el Señor lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Y eso vamos a explicar hoy día. Entonces, ¿a dónde nos tiene que llevar esta enseñanza, hermanos? Que hoy el hombre no tiene gloria. Hoy el hombre no puede decir, yo lo voy a hacer esto. Yo hago esto, yo tengo esto, en mí se manifiesta eso, porque eso sería, hermanos, no darle la gloria a Cristo. Y tenemos que reconocer, hermano, que en este tiempo todo lo hace el Señor. Amén. Aún la palabra de Dios nos dice en Filipenses que el querer por el hacer lo produce el Señor en nosotros por su buena voluntad. Amén. Es algo que también siempre lo repito y digo que hoy yo ni nadie hacemos algo porque queremos, sino porque el Señor produce ese sentir en nosotros para poder predicar, para poder ayudar a alguien, para poder hacer algo bueno en las cosas del Señor, porque Él pone en nosotros. Entonces, si entendemos esto, hermanos, como seres humanos nosotros quedamos nulo en cualquier gloria que el ser humano quiere darse. Y el mayor ejemplo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ha sido el apóstol Pablo, que él decía también, yo tengo de qué gloriarme, en muchas cosas me puedo gloriar, pero no en nada me glorío de mí mismo más que en mi Señor Jesucristo. Entonces aún Pablo decía, si yo me voy a gloriar de algo, me voy a gloriar en Cristo. Amén. Entonces es esto, hermanos, como introducción que quiero que ustedes entiendan, porque como nos dice la palabra también en Corintios, que el hombre natural no entiende esto, hermanos. Amén. El hombre natural, ¿a quién se llama? Al hombre no salvado. El hombre que todavía no está en Cristo. El hombre que todavía no es salvado, a ese hombre se le denomina el hombre natural. Amén. Pero el hombre espiritual, dice la palabra, sí discierne las cosas del espíritu, porque vivimos en el espíritu, ¿no? Y en Romanos nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios manifiesta a mi espíritu, ¿no? Que soy hijo de Dios. ¿Y cómo se va a evidenciar eso, hermanos? Por los frutos. Amén. Pero eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros, porque al venir a Cristo ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, esta introducción, hermano, nos va a llevar a entender que nada es por obras, nada es por los hombres, sino que estamos viviendo en esta etapa, en esta dispensación de la gracia, que todo es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también nos dice que el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. Y hoy no somos justos por nuestras obras, ¿verdad? Hoy somos justos por Cristo. Por lo que Él hizo en la cruz, por la sangre preciosa que Él derramó, nos justifica a nosotros de toda la maldad, de todos nuestros pecados, de todo lo que nosotros no podemos pagar, Él lo pagó. Y de esta manera nosotros ahora somos justos, justificados en Cristo Jesús. Entonces el justo por la fe vivirá. Amén. Pero no justo por mis obras, sino justos en Cristo. Amén, hermanos. Entonces, está en Marcos y hemos leído en Mateo. Y vamos a ver, hermanos, qué señales le dio el Señor a los apóstoles. Entonces, aquí vamos a ver cuál era la doctrina de los apóstoles. Y voy a mencionar uno de ellos, que es la doctrina de los apóstoles, que ellos hacían señales y milagros, ¿no?
también ellos tenían el mensaje del reino. Ellos todavía llevaban el mensaje del reino a los judíos. Amén. ¿Qué más? El bautismo en agua. Porque esto viene desde el ministerio de Juan, ¿verdad? De Juan. Entonces, vino nuestro Señor Jesucristo. Él también se bautizó y también hay si usted tiene duda de por qué se bautizó Cristo y todo esto, que hoy día no lo voy a repetir, pero usted puede ver el video anterior donde también dice el bautismo. Entonces ahí usted va a poder entender. Y luego, cuando nuestro Señor Jesucristo muere y da su vida, empezamos aquí el nuevo pacto y usted va a poder leer el libro de los Hechos. Y yo sé que me van a hacer muchas preguntas sobre el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos, hermanos, es un libro que va a trascender. Es un libro que va a cambiar. Es un libro de transición. Es un libro de cambios. Eso quiero que entiendan los hermanos nuevos que me han estado llamando. Amén. Entonces, cuando Jesucristo muere, como ya le había comisionado a los apóstoles inician con la predicación. Recuerden que en Hechos 2, habla cuando Pedro, ya recibiendo el Espíritu Santo, él va y predica, ¿verdad? Y en su primera predicación, ¿cuántas personas se convirtieron? Hermanos, algo de 3,000, ¿verdad? Algo de 3,000, ya. Pero si usted lee ahí, que ahorita no lo voy a leer, hermano, pero usted va a leer ahí en su Biblia, habla que Pedro, cuando predica, mucha gente que creyó. Pero ahí nos habla que Pedro empieza a decir, varones hermanos, galileos, ¿no? Entonces, ¿a quién se está refiriendo que Pedro empezó a predicar? A los judíos. Pedro comenzó con la predicación a los judíos. Todavía Pedro no iba a predicar a los gentiles. Entonces, los apóstoles comenzaron con la predicación a las personas de Israel, a los judíos. Entonces, vemos aún que Pedro, dice la palabra, que él pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Hasta hay canciones que cantan, ¿no? Como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces, vemos esas señales que se va cumpliendo en los apóstoles. Y puedo decir un montón de ejemplos aquí, pero hermanos, la hora nos va a ganar. ¿Amén? Entonces, esa introducción les doy de los apóstoles, cómo es que en ellos se daba esta doctrina, estas señales. Porque el Señor a ellos los comisionó. A ellos fue que se les da estas señales para que ellos pudieran hacer eso. Amén. Y ahora, la pregunta es, ¿pero por qué se les dio a ellos? ¿Por qué en ellos se evidenció? Cosa que hoy en día usted no me va a dejar mentir. Hoy en día ya no vemos mucho eso, ¿no? Como que antes sí, porque los apóstoles salieron a predicar. Y nosotros vemos por la Biblia cómo empezaban a mostrarse grandes milagros, prodigios, ¿no? Que había personas paralíticas y ellos pasaban y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate, ¿no? Y vemos en la Biblia que el paralítico que estaba ahí se levantó. Entonces, ¿por qué se dio todo esto? Todo esto se dio, hermanos, porque el pueblo judío estaba acostumbrado a ser guiado por señales. Ellos demandaban señales, hermanos. No es como el pueblo de ahora, que hoy en día, por la misericordia de Dios, nosotros como iglesia no esperamos señales, sino el Señor nos guía a nosotros ahora por fe. Amén. Entonces, volviendo a la doctrina de los apóstoles, ¿qué más? Era el bautismo en agua, echar fuera demonios, hablar en lenguas, alzar serpientes y no si te muerde no morirás, dice, ¿no? Beber cosa mortífera. Si tú bebías algo con veneno, algo así en ese tiempo, no morías, no vas a morir, le decía a los apóstoles. Poner manos sobre los enfermos y serán sanados. O sea, no le ha dicho a ver si se sanan. A los apóstoles les dijo, si ven un enfermo, ponen la mano y se sanarán. ¿Ya? No le ha dicho de repente sana, no es como ahora. Ahora, cuando el Señor quiere se puede dar, pero no es como los apóstoles, que ellos decían, ponían la mano a un enfermo y el enfermo sanaba, hermanos. Y eso lo evidenciamos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Amén. ¿Qué más dice? Resucitar los muertos. Imposición de manos
Y si por ahí me estoy olvidando algo, hermanos, pero es lo que he leído y lo que más o menos he sacado de la Biblia, ¿no? Entonces, mis hermanos, eso nos habla Mateo y Marcos. Yo sé que hay muchas personas que tienen preguntas, hermana, pero en la iglesia donde yo voy me dicen que debemos hacer esto, que debemos procurar hacer estas cosas, que debemos ayunar más para que nosotros se manifiesten estas señales, que como iglesia de Cristo nosotros debemos ser iglesia poderosa, que nosotros debemos ser iglesia que hacen milagros, que nosotros debemos ser iglesia que vamos y que se levanten los muertos. Entonces, de esta forma, hoy en día están siendo llevados, adoctrinados en muchas denominaciones y hermanos que se afanan tanto en supuestamente en la búsqueda del Señor, en ayuno, en oraciones, en vigilias y en ciertas obras que se les está enseñando a ellos. ¿Para qué? Para conseguir más poder, para conseguir más unción, para que con esa unción que ellos tienen van a realizar estas cosas. No sé si me dejo entender, hermanos. Entonces, ¿a qué le está llevando esto? A que los hermanos, el ser humano, se sienta capaz de hacer esas cosas. ¿Y cómo es que me voy a sentir capaz según ellos? Porque hago muchos ayunos, porque me estoy esforzando en ir muy temprano de mañana a orar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo vigilias, porque estoy haciendo las obras, porque estoy siguiendo todo lo que me están diciendo. Entonces, ya merezco, es como decir, merezco, ¿no? Y ya, mira, he hecho todas estas cosas. Ahora yo quiero que en mí se manifieste la sanidad. Quiero poner manos y que el enfermo se levante y que el muerto resucite. Y en muchas denominaciones hoy, hermanos, está pasando esto. Quizá en su denominación de usted no. Quizá en muchas no dicen, no, hermana. Pero en muchos, a nivel mundial, hermano, sí está pasando. Hay hermanos de muchos países, de los que más puedo decirles de República Dominicana, iglesias de Panamá, de Puerto Rico, hermanos que manifiestan esto, de que supuestamente siervos de Dios que están muy ungidos, que se creen muy llenos de Dios, muy poderosos, que están en el fuego, que se sienten con la unción en ellos, y ellos dicen, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y que si no lo hacen, ustedes no tienen el fuego de Dios. Yo sé que muchos me están entendiendo, como que muchos dicen, no, hermana, en mi iglesia no. Si en tu iglesia no se da estas cosas, gloria a Dios, hermano. Pero hay muchas iglesias donde sí se están dando estas cosas. Amén. Y por las preguntas que están haciendo es que hoy en día también el Señor ha puesto en mi corazón poder hablar de este tema. Entonces, volviendo al tema, hermanos, estas señales y prodigios se le da a los apóstoles. Y a esto nosotros le llamamos doctrina de los apóstoles. Ellos sí hacían estas cosas, porque el Señor le dio ese don a ellos. Ese don fue dado para los apóstoles. Amén, hermanos. Hasta ahí estamos. Entonces, estamos hablando de esto. Ahora, esto se dio antes de que el Señor le dé el ministerio a Pablo. Amén. Esto sucedió antes de que el Señor le dé el ministerio a Pablo. Porque a Pablo, ¿qué ministerio se le dio a Pablo, hermano? Pablo, el Señor le da el ministerio de la reconciliación también. Es una de las más grandes, ¿no? Porque en Corintios nos habla de que el Señor reconcilió al mundo por Cristo. O sea, hermanos, el Señor quiere que todos los seres humanos nos reconciliemos con el Padre mediante el Hijo. Ese es el ministerio más grande hoy en día, que cada siervo de Dios, cada pastor, cada hermano, hermana, que el Señor pone en ellos el llevar esta palabra. ¿Cuál es lo principal que debe haber en nosotros? Si realmente, hermanos, estamos en Cristo, es el reconciliar a Dios con el hombre mediante su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hoy en día se debe estar predicando, hermanos. Eso debe ser si a un pastor, predicador, si en algo realmente quiere profundizar, leer, ahondar o preocuparse, digamos, en este caso, es eso, hermano. De que cualquiera que escuche la palabra del Señor llegue a entender que necesita reconciliarse con Dios. Que necesitamos, hermanos, reconciliarnos con Dios. Y eso solamente se da por su Hijo.
No hay otra forma. Porque de convencer, hermano, nadie puede convencer a nadie. Ni yo, ni un gran predicador, ni un grande pastor que se levante, obispo, el papa. Hermanos, nadie tiene el poder de convencer a nadie. Porque la palabra nos dice que el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Amén. El único es Él. Él es el que produce que en medio cuando una persona está predicando, tiene que entender la palabra, porque es la palabra quien va a causar esa transformación. Que si yo me pongo a predicar fuego, unción, que esto, que y hago todo un alboroto, la gente solo se va a emocionar. La gente solamente se va a basar en emociones y se va a dejar engañar por el corazón engañoso. ¿Y eso qué se llama, hermano? Vivir en la carne. Eso no es vivir en el Espíritu. El que vive en el Espíritu, hermano, es el que se guía por la palabra de Dios. Que cuando escucha la palabra que está acá en la Biblia, es la palabra quien produce el arrepentimiento, porque el Espíritu Santo obra, hermanos, cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. No porque hay alborotos, no porque en una iglesia den saltos, den brincos, no, y no, hermanos, ahí no se da. Se da, hermanos, cuando la palabra está expuesta. Y es en ese momento donde el Señor comienza a obrar con las personas y realmente ahí se produce el arrepentimiento, amén, donde una persona reconoce y dice, yo soy un pecador, yo necesito de Cristo, porque ahora entiendo que Él dio su vida por mí. Y ahí, cuanto más podemos hablar de Cristo y hablarle y enseñarle a las personas que solamente por Él podemos ser salvos, es cuando se cumple este ministerio que nos habla Pablo en el libro de Corintios, de reconciliar al mundo con Dios. Esa es la única manera, hermanos. Usted no va a predicar o usted no busque reconciliar al mundo con Dios con emocionalismos. Usted no busque reconciliar a Dios con los hombres con falsa unción. Amén. Que ya no se da en estos tiempos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hasta ahí vemos de que todavía el ministerio de Pablo no se da. Entonces, la pregunta es, cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba dando la comisión a los apóstoles sabían de los ministerios que Dios le revela a Pablo, como que nosotros ahora somos la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, que somos adoptados y ahora el Señor nos llama hijos de Dios por Cristo. Eso no lo sabían ellos. Y tantas revelaciones que luego el Señor le da a Pablo para que con esas enseñanzas la iglesia de hoy en día debe ser adoctrinada para nosotros conocer cómo es que se está llevando hoy en día este ministerio de la reconciliación de Dios con el mundo por Cristo. Pero ¿quién la está predicando hoy? La iglesia. Es la iglesia, el trabajo que hoy tenemos es predicar esto, hermanos. La iglesia. La iglesia tiene hoy el trabajo de predicar el evangelio, pero el evangelio de la reconciliación de los hombres con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso sabían los apóstoles? No lo sabían, hermano. A Pablo recién el Señor le revela que nosotros vamos a ser llamados la iglesia, cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros vendríamos a ser el cuerpo. Hermanos, la pregunta es, ¿eso sabían los apóstoles? A ver, hermanos, ustedes que están aquí, contéstenme. No. ¿Los apóstoles sabían eso o no? No. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No lo sabían, hermano, porque eso recién ya nosotros lo leemos en las cartas de Pablo. Entonces los apóstoles no lo sabían. Amén. Entonces la iglesia, ¿dónde va iniciando, hermano? ¿Con los apóstoles? Ahí está la pregunta que usted tiene que meditar, decir, ay, ¿será verdad? Entonces usted agarre su Biblia y comience a escudriñarle, mi hermano, para que usted pueda encontrar la diferencia y ver que realmente están llevando un evangelio mal enseñado. Amén, hermanos. Entonces,
la pregunta sería, ¿no? Hoy, ¿debemos nosotros seguir llevando esa doctrina? ¿Nosotros debemos seguir confiando en las doctrinas de señales? No. Las señales eran para los judíos. Claro, porque las señales, el Señor lo permite o le da ese don a los apóstoles por causa de los judíos. Porque los judíos, ellos demandaban señal. Amén. Y eso lo vemos, hermanos, desde Moisés, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando el Señor le llama a Moisés y le dice, Moisés, vas a ir a Egipto, vas a hablar con Faraón? Y le dice, Señor, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo él o cómo el pueblo también va a saber de que yo soy pues el que tú has enviado, ¿no? Y Faraón me va a decir, ¿quién será tu Dios? ¿Y quién, no? ¿Y tú cómo, yo cómo sé que tu Dios es poderoso? ¿Qué? Entonces el Señor le da señales también a Moisés, porque Faraón era pues un hombre incrédulo, ¿no? Y él para creer tenía que ver, y eso pasaba también con el pueblo de Israel. ¿Y qué le da a Moisés? Le dice, ¿no? A ver, pon tu mano dentro de su manto, ¿no? De su capa, y ahí. Y cuando puso su mano y sacó, ¿qué pasó? Su mano salió leprosa. Y luego el Señor le dice, vuelve a poner tu mano ahí. ¿Y qué pasó? Salió sana, ¿no? ¿Qué más le dijo? Ya, pon tu vara ahí. Y la vara se convirtió en una serpiente. No, y ahí que mis hermanos son expertos en esto, ya lo saben. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí, hermanos? Que se daba señales. Así fue antiguamente, hermanos. ¿Por qué? Porque no estábamos viviendo como este tiempo. En este tiempo, hermanos, gracias a Dios ya tenemos la Biblia. En este tiempo, hermanos, ya tenemos las cartas de Pablo. Hasta el Apocalipsis. El tiempo futuro que viene ya lo tiene usted en su mano. ¿Pero los apóstoles lo tenían? No. ¿Los judíos de ese tiempo tenían? No lo tenían. Entonces estaba iniciando, hermanos. ¿Para qué? Para que aún de esta forma iba a ser trasladado la salvación para los gentiles, hermanos. Los gentiles entran a la salvación ya luego que nuestro Señor se va, luego de los 11 apóstoles, amén, luego ya casi en ese tiempo también de los apóstoles el Señor lo levanta a Pablo, y eso lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 9. Entonces estamos viendo todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque los apóstoles comenzaron a predicar todavía este evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el Señor les dio a Israel la oportunidad de venir al reino, porque el Señor quería instaurar el reino, hermano, porque a eso había venido el Señor, porque Él vino como el Mesías para el pueblo de Israel. Entonces el Señor se fue, ya está bien, se fue, pero aún el Señor todavía que seguía tratando, dándole esa oportunidad a Israel. ¿Y hasta cuándo fue la oportunidad, hermanos? Lo podemos ver en Hechos capítulo 7, cuando viene la muerte de Esteban. Y usted ahí en su Biblia puede ver en Hechos capítulo 7, donde Esteban, hermano, él va y los fariseos, ¿no? Y todos estos sacerdotes y todos estos le llevan preso. Y Esteban le dice, ¿tú qué haces predicando de Jesucristo? Porque él predicaba así como los apóstoles. El Señor les permitía a ellos que hagan señales para que después que el pueblo vea las señales y digan, sí, él está con el Señor. Porque ellos se guiaban por las señales. Y una vez que ellos miraban las señales, oían el mensaje. Y Pedro ahí, vemos en el libro de los Hechos, usted puede leer, cuando Pedro inicia su primer mensaje y dice, mira esto, y ellos se sorprenden, ¿no? Y le dice, ahora yo vengo a decirlo, que esto yo no lo hago por mí, sino porque nuestro Señor Jesucristo, por Él se hace estas cosas. Y a este Señor que era nuestro Mesías, ustedes no le recibieron. Ustedes lo golpearon, ustedes lo mataron, ustedes pidieron que Él se muera. Y ahí Pablo les explica, y Pedro les empieza a decir todo eso. Entonces les empieza como a persuadir lo que ellos habían hecho y no se daban cuenta.
Y ahí empezó a trabajar el Espíritu Santo y los judíos comenzaron a creer y a decir, sí, mira, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? ¿Cómo es que no le hemos recibido a Cristo como nuestro Mesías? Y ahí el Espíritu Santo empezó a trabajar y ellos comenzaron a creer recién a Cristo como su Mesías. Y esto fue por un lapso de tiempo, hermanos. ¿Y hasta cuándo? Y el Señor todavía les estaba llamando. ¿Para qué? Porque el Señor quería ya instaurar su reino, sentarse, ¿no?, en el trono. Pero ellos todavía lo rechazaban y lo rechazaban. Entonces el Señor seguía usando a los apóstoles en esta predicación con señales, prodigios y milagros, porque quería que todo el pueblo judío venga a Cristo, hermanos. Amén. A creer en Él como su Mesías. Amén, hermanos, hasta ahí. Entonces, vemos, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 7, donde Esteban, antes de morir, cuando ya lo tomaron preso, ¿qué hizo Esteban? Comenzó, hermanos, a relatar toda la historia. Desde Abraham, ¿no? Desde los primeros libros de la Biblia. Y le empezó a hablar de Abraham, de Moisés, de José, ¿no?, y de todos. Así. Y les dice esto, sí. ¿Y qué decían los fariseos? Oye, tú nos hablas como que nosotros no conociéramos la palabra. ¿Tú nos vas a venir a enseñar a nosotros de Abraham? ¿Tú me vas a venir a enseñar a mí de Moisés? Tú que no sabes nada, ¿tú sabes con quién estás hablando? Oye, muchacho, tú estás hablando con un grande rabino. Tú estás hablando con un erudito en la ley. Tú sabes cuánto nos hemos preparado. Tú sabes cuánto leemos. Aparte de la Torá, hemos leído cantidad de libros. Somos hombres muy preparados. Y tú quieres venirnos a enseñarnos lo que Moisés escribió. Es que era lo mismo que Cristo le decía a ellos, hermano. Ustedes me hablan de Moisés, pero ni ustedes entienden lo que él escribió. Ustedes me hablan de Abraham, pero no entienden lo que Abraham quería enseñarnos. Ustedes no entienden. Yo soy mayor que Abraham. Moisés escribió de mí. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero ellos no entendían. Tenían el velo puesto ahí. Y eso pasa también lo mismo con Esteban. Esteban quiso persuadirlos. Esteban quiso que ellos entiendan y se arrepientan, hermano. Pero lamentablemente también lo mataron a Esteban. Entonces es ahí, hermano, que usted puede leer la Biblia. Es como que la última oportunidad que el Señor les da a ellos para que puedan venir a Cristo. Y no quisieron, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Ya, murió Esteban, ¿no? Vemos que Esteban pues fue muerto a pedradas, lo apedrearon y murió. Y Esteban exclama, ¿no?, y le dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y Esteban murió. Eso fue en el libro de los Hechos, capítulo 7. Y 2 capítulos más, en el versículo 9, podemos ver nosotros que el Señor lo llama a Saulo, que luego es llamado el apóstol Pablo. Entonces ahí viene el cambio, hermanos, y es ahí donde nosotros tenemos que centrarnos, tenemos que ver y darnos cuenta, amén, que viene el cambio. Es como que el Señor ya, ustedes me rechazaron, ustedes son mi pueblo, yo he venido por ustedes, pero ustedes no quieren nada conmigo. Entonces, como no quieren nada conmigo, como dice en Romanos 11, ¿no?, el Señor les provocaré a celos, porque ustedes no quieren nada conmigo. Entonces, el Señor a Pablo lo levanta para que venga a los gentiles. Amén. Entonces, ahí inicia, hermanos, el ministerio de Pablo. Claro, al inicio Pablo empezó también, hermanos, con los judíos. Pero los judíos al inicio no lo querían aceptar a Pablo. Amén. Cuando lo veían a Pablo querían irse corriendo. Porque Pablo en un inicio lo mataba a los cristianos, ¿no? ¿Se acuerdan que iba y los perseguía y lo quería matar? Porque Pablo era un hombre muy de carácter fuerte, ¿no? Él decía, no, acá se tiene que cumplir la ley. Él conocía la ley, hermanos. Pero cuando él se convierte, el Señor transforma su vida. Pero a él lo levanta para que traiga el mensaje a los gentiles. Y en Pablo se manifiesta también las señales al inicio. Sí, hermanos, en Pablo también se manifiesta. Eso está aquí.
Vamos a leer Hechos 19. Hechos 19. Ahí busquen en su Biblia, hermanos, Hechos 19, 11. Amén. Hechos 19, 11, dice la palabra. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, hermanos, aquí podemos ver en Hechos 19, 11, 12, que Pablo tenía el don, hermanos, de esas señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque Pablo también inicia con los hermanos judíos. Y luego ya el Señor lo saca a Pablo. Porque Pablo llega a entender, hermano, el ministerio de la fe, pues, hermano. Sí. Porque lo que Pablo hace, y usted puede leer en todas las cartas de Pablo, lo que el Señor le da a Pablo, hermano, es que lleve a la iglesia, al pueblo que viene a Cristo, a la fe, hermanos. Que en un inicio Pablo tuvo que los demás apóstoles, hermanos, ¿cómo le puedo decir? Le daban la contra, ¿no? Y le decían, es que Pablo, ya que ellos están viniendo a Cristo, pero los tienes que traer a que sigan cumpliendo los ritos que cumplían las enseñanzas, las costumbres que hacían los judíos. Y eso le decían a Pablo. Pero Pablo entendía, hermanos, que no era así. Pablo entendía que no era así. Pablo decía, no, pues que es que no puede ser, porque si el Señor nos está sacando, y a Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Y Pablo entendía de que tenía que ser algo diferente, que ya no podía ser igual, porque en Cristo nosotros encontramos la verdadera libertad, hermano. Y lo que Cristo nos enseñó fue mayormente a vivir en el Espíritu. Y eso solo se puede por la fe, en la palabra del Señor. Amén, hermanos, es eso. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está ese versículo? Hebreos. Vamos a Hebreos. Entonces, hasta ahí, hermanos, estamos entendiendo cómo es que se da un inicio, ¿verdad? El ministerio de Cristo fue la predicación del Rey. Amén, como la vez pasada ya hablaba en el otro video, que Cristo vino a traer el mensaje del reino. Amén. Hemos leído también, hermanos, en Mateo, ¿verdad? En Mateo, a ver, hermanos, para pasar esto rapidito vamos a leer Mateo. Antes de leer Hebreos vamos a ir a Mateo. Para algunos que quizá todavía están viendo esto por primera vez, los hermanos que se están haciendo preguntas. Cristo vino a traernos el mensaje del reino. Amén. Mateo 10:5 dice la palabra. Mateo 10:5. 5 y 6 vamos a leer. Dice, a estos 12, y miren, hermanos, que aquí está hablando también de los apóstoles, así como la comisión de los 11, ¿no? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, ¿qué tenían que predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Eso era la predicación en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Acá todavía no se predicaba de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? La reconciliación de Dios con los hombres mediante... Todavía, hermanos, acá todavía no decíamos que por Cristo nosotros somos adoptados, llamados hijos de Dios por voluntad de Dios. O sea, todavía, ¿no? Entonces, acá nos dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el Señor quería ya instaurar el reino aquí, hermanos. A eso vino el Señor, amén. Y eso mismo nos dice en Mateo 4:23. Mateo 4:23, ¿qué nos dice, hermanos? A ver, Mateo 4:23. Dice, ¿dónde está? Mateo 4:23.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hoy en día, hermanos, ¿hay algún pastor, hermano, evangelista que va a un pueblo y sana a todos los enfermos que hay? No lo hay, pues. ¿Usted ha visto un evangelista que llega a un pueblo y a ver todos los enfermos y a todos los sana? ¿O al que viene le sana? No, hermano. No. Pero aquí, ¿el Señor qué dice? ¿Qué dice? Y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué predicaba? El evangelio del reino. El evangelio del reino estaba ligado a las sanidades, prodigios y milagros, porque dice el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. No dice toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces vamos a leer un último versículo, Mateo 15. Mateo 15, 24. Mateo 15, 24 dice: Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue enviado ¿para quién? Para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue enviado cuando Él estaba en vida, hermanos. Ahora no vayan a decir, entonces ahora no nos va a salvar a nosotros, no. En el tiempo que Él vino como hombre, aquí presente, en cuerpo en la tierra, Él fue enviado a predicar el evangelio del reino. Cristo vino porque quería instaurar su reino aquí, con el pueblo de Israel. Pues dice, yo he sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, por eso que el Señor se enfocó en predicarlo a ellos, ¿no? Y por amor a ellos el Señor manifestaba milagros, prodigios, señales, sanaba todo tipo de enfermedades. Hemos leído los versículos que dice ahí. Entonces, eso pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí. Y luego, como Él se fue, dijo, no, yo me voy, pero vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, que Él habitará en cada uno de nosotros. Entonces le da la comisión a los 12 y si te das cuenta, a los 11, perdón, porque uno ya no está. Entonces, si ustedes se dan cuenta que lo mismo que pasó en el Evangelio del Reino, que predicaba nuestro Señor Jesucristo, también se da con los apóstoles. Pero luego esto va a ir cambiando. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que el Espíritu de Dios no habitaba en las personas. Pero en este nuevo pacto, el Espíritu de Dios sí habitaba en las personas. ¿Se acuerdan cuando Sansón, el rey Saúl, ¿no? El Señor cuando lo ungió a Saúl, el Espíritu de Dios estaba en Saúl. Pues. Pero luego Saúl empezó a hacer una serie de cosas y el Espíritu Santo lo deja. Ya no estaba en él. Igual pasó con Sansón, ¿verdad? Cuando él empezó a hacer cosas que no debía, el Espíritu de Dios. Y ¿se acuerdan que en David también pasaba lo mismo? Porque David dijo, no, en el Salmo 51 dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabía que si algo hacía, el Espíritu de Dios se iba. El Espíritu de Dios se iba. Por eso es que David en su oración no ora y le clama y dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué le dice no quites de mí? Porque él sabía que el Espíritu de Dios no iba a habitar en él si él estaba en pecado, en desobediencia, ¿no? En maldad. Pero hoy en día estamos en otro pacto, hermano. Y hoy en día es el tiempo más grandioso y más maravilloso que podamos estar viviendo, hermano. Que podamos estar disfrutando. Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros, hermano. Y por ese Santo Espíritu que está en nosotros, Él produce en nosotros todo lo bueno, hermano. Él produce en nosotros el querer por el hacer. Él produce en nosotros el querer buscar de Él. El no querer ir a pecar como antes vivíamos en una vida llena de pecado y tantas cosas. Que hoy podemos fallar, sí fallamos, pero ya no tenemos una vida como teníamos antes. ¿Y eso es acaso porque usted es superpoderoso? ¿Acaso es porque usted se mantiene haciendo obras religiosas? ¿Acaso eso se da porque tú eres muy especial? ¿O porque tú eres muy fuerte, muy valiente? ¿O porque tú te lo mereces?
o porque tus obras son dignas para recibir todo eso. No, hermanos, no. Eso se da porque Cristo realmente nos ama. Y toda persona que realmente ha venido a ser parte de Cristo, porque el Espíritu Santo lo convenció que esa persona es pecador, y como nos dice en Efesios 1:13, que al oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y lo creíste, fuiste sellado. Pero ¿cómo lo vas a creer si el Espíritu de Dios no te lo persuade? Es que la palabra de Dios es que hace eso, hermanos. Y Él nos sella con el Espíritu Santo. Entonces estamos sellados con el Espíritu Santo del Señor. El Señor mora dentro de nosotros. Por eso sucede esas cosas. Por eso es que hoy, hermano, cuando usted predica la palabra, usted no puede ir a condenar a las personas. Usted tiene que ir a predicar, a dar la palabra. Porque si usted va y condena a las personas, recuerda que las personas que aún no están en Cristo es una persona natural. Es una persona no salva, es una persona que desconoce la palabra del Señor. Pero si usted ya conoce la palabra de Dios, tú no puedes ir a ponerle piedra de tropiezo. Tú no puedes, hermano, ir a ponerle trabas o a decirle no vas a entrar, o todavía tienes que hacer esto, todavía te falta esto. Hermano, quiere decir que usted no ha entendido todavía el evangelio que hoy el Señor nos da a la iglesia, que es el reconciliar al mundo con Dios. Lo que usted tiene que hacer, hermano, si el Señor te da esa oportunidad de poder predicar la palabra, es de anunciar esto, la doctrina que hoy es para la iglesia. Eso, mi hermano, el decir que hoy somos salvos por venir a Cristo, porque Él, hermano, ya murió por nosotros, ya dio su vida, Él ya murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él está vivo, y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. No como el mensaje que te dice, no, que todavía tú tienes que hacer esto, no, que mira, y tenemos que abrir puertas grandes, que hay puertas grandes que tienes que conquistar. ¿Qué puerta, hermano? La única puerta es Cristo. ¿Qué puerta más se va a abrir si no es la de Cristo? Hace días me mandaban un mensaje donde no voy a decir el nombre, pero el predicador decía que nosotros ahora tenemos que ser conquistadores, ¿no? Y que Satanás está mirando, ¿para qué? Para que haga daño, para esto. Así decía, ¿ya? Y también tenemos que nosotros entender que grandes puertas se van a abrir. Y yo, hermano, meditaba en la palabra. Ese pequeño mensaje que me compartieron, meditaba y decía, pero está hablando que Satanás va a venir y va a hacer esto. Pero Satanás ya no tiene parte y suerte con nosotros, los que estamos en Cristo. Estoy hablando de los que estamos en Cristo. Entonces, ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si me va a hablar de eso como creyente, yo no temo eso, porque el enemigo desde el libro de Génesis ya el Señor lo condenó. Ya en el Génesis nada más empezaba, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Qué le ha dicho a Satanás? ¿No? Que será pisoteado. Ya recibió su condena desde ahí nomás ya. Él ya está condenado, hermano. Y si me hablan que vas a conquistar y tienes que estar mirando porque puertas grandes se abrirán, hermano, ¿qué puertas? La única puerta grande que ya se abrió es cuando tú, hermano, realmente llegas a Cristo. Porque es Él quien nos busca. Es ahí donde tú tienes que entrar por esa puerta. ¿No? Porque la puerta es Cristo. Yo soy la puerta, dijo el Señor. No hay otra puerta, a no ser que yo no la sé y por ahí alguien puede decir, ¿cuáles son esas puertas que se tienen que abrir? Es que eso te está llevando a la humanidad, hermano. Ese tipo de mensajes te está llevando a la vanagloria. Ese tipo de mensajes te está llevando a confiar en tu carne, en ti mismo. Y así jamás vas a poder depender de Cristo. Vas a depender de ti. Y de verdad que cuando me mandó ese video yo no pude, no contradecir, solo le contesté por la palabra y le digo, claro, porque el enemigo ya está vencido desde el inicio. Y no hay puerta más grande que se pueda abrir que no sea la puerta que es Cristo Jesús. Y ya no me dijeron más porque yo lo estoy contestando con la palabra. Porque así es, hermano. Yo no veo otra puerta más que solo es la puerta de Cristo. Y es por esa puerta que tenemos que entrar, hermano. Porque si no, no. Y una vez que llevamos a Cristo lo tenemos todo, hermano.
El Señor viene, nos lava, nos limpia, nos justifica, nos da nuevo nacimiento, nos da de su espíritu, somos sellados, somos nueva criatura. Algo que aún Nicodemo no podía entender. No podía entender, hermanos. Pero hoy, gracias a Dios, lo entendemos porque hoy nosotros leemos lo de Nicodemo. Pero Nicodemo no podía leer lo que hoy nosotros leemos. Entonces, todo eso tenemos que entender, hermanos, para que tú hagas esa diferencia. Que en ese tiempo no había lo que hay en este tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que Nicodemo, los apóstoles, los primeros creyentes judíos, hermanos, no leían todavía el libro, los libros, las cartas de Pablo. Pero hoy en día, hermano, usted y yo tenemos el privilegio de leerlo ya. Y ahí están las promesas que están para la iglesia. Entonces, es eso, mis hermanos, que usted tiene que plasmar. ¿Dónde estoy yo? ¿Yo estoy acaso viviendo todavía cuando Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo estaba vivo? No. ¿Yo estoy viviendo cuando los apóstoles recién iniciaban? Tampoco. No. Entonces, para que ya vengan las doctrinas, cuando la iglesia comienza a ser trasladada de los gentiles, hasta hoy en día, esas doctrinas, ¿dónde están? En las cartas del apóstol Pablo, hermanos. Porque en Romanos 11:13, ¿no? O 13:11 nos dice que el apóstol Pablo es el apóstol para los gentiles. Y en Gálatas 1:1 nos dice que Jesucristo es quien lo constituye a Pablo como apóstol. Entonces él tampoco dice, yo soy apóstol porque yo quiero. No, hermano, nuestro mismo Señor Jesucristo lo llama apóstol a Pablo. Amén. A ver, eso vamos a leer en Gálatas 1, dice, ¿no? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ves, hermano? Por Jesucristo y por Dios el Padre. Ya, más que esto, hermano, ya para el que lo dude, bueno, ya no se puede hacer nada. Aquí está la palabra. Entonces el apóstol Pablo fue quien fue constituido apóstol. No porque él quiso, pero a él el Señor le da las doctrinas que hoy en día la iglesia debe seguir. Y no seguir las doctrinas del evangelio del reino, ni las doctrinas de los apóstoles, hermano. Que yo no digo que no puede suceder, pero recuerda que todo va a depender de Dios y no que me lleve a mí a confiar en un hombre. Sí, vaya en ese hombre porque él te va a sanar. No, ese hombre sana. Hermano, ningún hombre sana, ningún hombre hoy es poderoso, ningún hombre hoy es el ungido de Dios que va a hacer estas cosas. Déjate hermano, deja de ser niño en el evangelio. Hasta ahora no te mantengas en la leche, como dice la palabra, cuando ya hay mucha gente que ya debe comer comida sólida. Pero lamentablemente hay mucho pueblo cristiano, entre comillas, que tiene 20, 30, 40, 50 años en el evangelio, que debe volver al inicio y de verdad que volver a aprender. Pero el orgullo no les deja, hermanos. Porque están tan mal enseñados que no quieren reconocer y siguen con las enseñanzas que en lugar de llevar al pueblo a la reconciliación de Dios con del pueblo con Dios, no, hermano. Están en un evangelio que no corresponde para este tiempo. Y están como el pueblo de Israel, que dio vueltas y vueltas y vueltas y no podían llegar a la tierra prometida. Y muchos murieron. Y solamente creo que de esa generación llegaron 2, si no me equivoco, que fue Caleb y Josué. Por la incredulidad, por la dureza de corazón. Y eso es lo que pasa también, similar hoy en día, hermano. La mayoría de las personas hay dureza. No quiere entender, no quiere reconocer y decir verdad. A ver, vamos a leer bien cómo es que se está dando esto. Y esto ha llevado, hermano, a muchas denominaciones a llevar al error. Mucha gente que critica hasta hablan mal de Dios, hermanos, porque dicen, oye, esas iglesias, ¿para qué vamos? Y mira cómo se comportan. Parece todo un show, parece se lanzan, se gritan, no sé qué cosas hacen ahí. Y mucha gente va y critica, hermanos.
cuando eso no es, y no se dio tampoco así. Entonces estamos llevando, hermano, una mala enseñanza, una mala doctrina, porque no están escudriñando la palabra. No se dan cuenta. El libro de los Hechos, leen capítulo 2 y ven que Pedro sanaba a los enfermos. Yo también, ustedes también, hermanos, sanen con su sombra a los enfermos. Encuentran en Hechos capítulo 19 a un Pablo que pedía las ropas para que lleven y para que oren, y por las ropas aún las personas tenían sanidad. También lo siguen haciendo hasta ahora, ¿no? Y cuando enseñamos a dónde que el bautismo en agua no salva, y me comienzan a decir, hermana, pero Felipe también, recuerda que Felipe ya el Señor no estaba, pero Felipe también al eunuco lo bautizó. Hermana, Felipe, ¿conocía el mensaje de Pablo? No, pues. No. Era el inicio, hermanos, era el inicio de toda la enseñanza, de la doctrina del reino que iba a pasar ya a la doctrina para la iglesia. Por eso es que, hermano, el libro de los Hechos no es para que las personas, los pastores o líderes religiosos agarren un versículo y hagan doctrinas del libro de los Hechos. Que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, porque si te has bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, estás mal, te vas al infierno y tienes que volver a bautizar si quieres sanar, si quieres salvarte. O sea, hermano, no encaja. ¿Qué hago yo creyendo esto y no has leído las cartas de Pablo, donde nos dicen en la mayoría de sus cartas que la salvación es por fe? ¿Cómo usted que predica esto me explicas Gálatas, Efesios 1:13, Efesios 4:30? ¿Cómo usted me explica eso si usted me va a decir que mi salvación está por bautizarme en agua en el nombre de Jesús? No encaja, hermano. Mucha gente se confunde. Mucha gente va a decir, pero ¿cómo? ¿Y esto? Hace días me habló un hermano que está enfermo. Y él me llama y me dice, hermana, estoy mal, estoy con diabetes, y me empieza a contar. Y me encontré con una hermana en la calle y me dijo que te tienes que bautizar, de repente ya te pasa algo, ¿no? Y el hermano, o sea, como que humanamente uno se desespera para ir a bautizarse, porque está enfermo y de repente ya se va a morir. Hermano, ¿tiene que ir al agua para que el agua lo salve? No, hermano. Más bien la enfermedad es, hermano, cuando una persona se acerca más a Dios, en muchos casos. Porque es ahí, en ese tiempo de dolor y de angustia, donde el Señor permite en muchos casos para que usted medite si usted está enfermo ahorita. Para que usted en ese momento de angustia pueda recordar lo que quizá cuando estás sano ni siquiera meditas. Cuando estás sano no te importa nada. Tienes plata, te vas con los amigos, o te vas a gastar, o muchas cosas. ¿Ya? O aún en los creyentes, ¿no? A veces son muchos creyentes, pero ni siquiera estudian la palabra, no les importa. Y eso, cuando uno cae enfermo, recién meditas y dices, no. Y si ya te han dicho que te queda poco tiempo, o la enfermedad es grave, recién Dios, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y yo le decía a este hermano, y él como que preocupado, y dice, hermano, mira, cálmate, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si el doctor te dice, sabes qué, fulano, te queda 24 horas de vida? 24 horas. ¿Cuántos años tienes? Más de 60. Ya, vamos a ponerle 60. ¿Tú crees que 60 años fuera de Cristo lo vas a recuperar en 24 horas? No. ¿Se puede? No se puede, hermano. Es imposible. Porque todo lo malo que has hecho en 60 años, ¿lo vas a cubrir en 24 horas? Pero para Dios, ahí está. Tú no puedes correr, ya me bautizo, ya me hago miembro, ya cargo mi Biblia, me cambio de ropa, ya soy salvo. O por el bautismo, ¿no? Claro. O ya, porque mañana voy a hablar en lenguas y mañana... No, pues hermano, y ahí nomás meditemos. No. ¿Qué va a hacer en 24 horas? No le alcanza. Ya, el tiempo se le acaba. Pero sí, para Dios no hay nada imposible. Que el Señor lo salva por fe. ¿Y esa fe dónde la va a encontrar? ¿En el agua? ¿En el H2O? No, hermano. Él lo va a encontrar, la fe, la salvación, en la palabra.
Por eso el justo por la fe, sin fe es imposible, solo la fe, hermanos. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ves? Todo nos va a llevar a Cristo. Toda la palabra es Cristo. ¿Ves? Entonces todo nos tiene que llevar a Cristo. Y Él es el bautizador en Espíritu Santo, y ese sí es el bautizo que nos salva. Y el único que te puede bautizar en Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Y cómo? Con su palabra. Porque la palabra es Cristo mismo. Porque toda palabra que está aquí no es una palabra humana que yo lo voy a tener en cualquier libro. Hermano, esta palabra es espíritu. Porque ¿cómo es que esta palabra transforma? ¿Cómo es que esta palabra tiene poder? ¿Cómo es que yo leo acá Romanos 10:17 que dice que el oír es por la palabra, la fe viene por el oír y el oír es la palabra? Entonces, ¿cómo que yo leo y no sé, y pasa algo y como que empiezo a meditar? ¿Por qué? ¿Porque es cualquier palabra? No, hermano. La palabra que está escrito acá es espíritu. Por eso tiene vida. Porque la palabra es Cristo. Y cuando usted llega a Cristo, llega por su palabra, y es cuando viene la transformación. Entonces, todo nos lleva a Cristo. No necesitamos en este tiempo nada más que la palabra, y la palabra es Cristo, nos va a llevar a Cristo. Él nos salva, nos limpia, nos santifica, nos redime, Él lo hace todo, nos sella, nos bautiza, nos hace personas nuevas, todas las cosas viejas pasan, aquí todos se han hecho nuevas. Entonces, ¿en Cristo le alcanzará al hermano 24 horas para que se salve? Sí, pues, en Cristo sí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque va a venir a la fe. ¿Te das cuenta? Y ya luego ya el Señor verá si lo levanta, si lo sana, porque Dios es el que analiza el corazón, no nosotros. Ya, de repente te sano y luego te vas otra vez a hacer lo tuyo. Y a muchas personas el Señor no lo sana porque prefiere salvarlo antes que se siga perdiendo. Amén, porque muchos el Señor sí lo sana y luego son ingratos. No saben agradecer al Señor y luego siguen con su vida como si nada. ¿Te das cuenta? Ha pasado en muchos casos. Pero entonces, volviendo a lo que estamos hablando, el Señor puede hoy sanar, sí, pero es la voluntad de Dios. Yo no voy a ir a predicar porque digo, en mí está el poder, ¿no? O como muchos dicen, yo tengo esto y las personas a veces buscan a un hombre, a una mujer específico y ellos quieren que vaya para que ore y que le pongan la mano. No es así, hermano. Hoy en día sí podemos orar, pero es la voluntad de Dios. Y si te das cuenta, ya no es como antes. Antes el Señor sanaba toda enfermedad, toda dolencia y todo. Pero hoy en día, ¿pasa eso? No. ¿Y por qué no pasa eso? Porque ahora no está en el hombre, hermano. Ese don el Señor le dio a personas específicas. Amén. Hoy el Señor lo hace si el Señor quiere, si está en la voluntad del Señor. Y eso debe aceptar todo hombre, toda mujer, aún más si somos creyentes, que se haga la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ya. El libro de los Hechos no es un libro para hacer doctrina, sacando un solo versículo y lo sacamos fuera de contexto. Sino que el libro de los Hechos es un libro de cambio. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado del mensaje que era para Israel al mensaje que ahora viene para la iglesia. Ha cambiado, que un inicio vino con los apóstoles, con Pedro, ¿no? Y ahora, luego el Señor cambia con el mensaje que le da a Pablo, ¿no? De judíos a gentiles, y nosotros ya no nos guiamos por vista, sino nos guiamos por fe. Fe en la sangre de Cristo. Fe en lo que Él ha hecho para salvarnos a todo aquel que quiera venir. A todo aquel que crea que Cristo murió por nosotros. Amén. Porque el Señor no hace acepción de personas. Amén, hermanos. Entonces, dice, esto es la comisión que se dio con judíos, y más adelante ya no vemos a un Pablo realizando señales. Lo que decía, Pablo sí en un inicio hacía señales, pero luego vemos a Pablo realizando señales, ya no, hermanos.
ahí también viene una pregunta. Para la iglesia ya. Claro, si en el libro de los Hechos Pablo hacía grandes señales, como hemos leído en Hechos 19:11, pero ¿qué pasó después? A ver, busquemos Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo 4:20. Si es que en Pablo estaba, ¿qué pasó? Segunda de Timoteo 4:20. A ver, vamos a leer. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé a Mileto enfermo. O sea, Pablo está diciendo que dejé a Mileto enfermo. Si Mileto estaba enfermo, la pregunta es, ¿por qué Pablo no lo sanó? Si vemos a un Pablo en Hechos capítulo 19, ¿no? Con señales. Que no necesitaba que la persona vaya, le pedía la ropa para que oren y la persona se sanara. Pero ¿y qué? ¿Y por qué no lo hizo eso con Mileto? ¿Por qué Pablo le dejó a Mileto enfermo? ¿Qué pasó, hermanos? Entonces vemos, ¿cómo le puedo decir? Como que estuviera, como ya que se dejaba, como que se desvanecía, ¿no? Como que ya iba a haber un cambio, ¿sí, Andrés? Hay dos preguntas. A ver. Está fácil. La enfermedad, ¿dónde vienes? ¿Y por qué entonces se bautizó Cornelio? Fácil, hermano. Porque Cornelio está en el capítulo 10 de los Hechos. Y si usted me está entendiendo el mensaje, en Cornelio es cuando Pedro también se da cuenta, porque el Señor le dice, no, vaya a visitar a Cornelio. Y Cornelio, siendo gentil, recibe el don de Dios. Y Pedro como que empezó a abrir los ojos, porque antes de eso Dios le hace ver un lienzo y le dice, lo que yo he santificado no lo llames inmundo. Y Pedro cuando ve, él se sorprende y ve que aún Cornelio pudo recibir el Espíritu Santo sin hacer las cosas de los judíos. Porque él todavía no hacía todo lo que en un inicio los apóstoles le decían a los creyentes de Israel que hagan, que todavía tenían que bautizarse en agua y muchas cosas, ¿no? En Cornelio ya no se da eso. Entonces ahí en Cornelio vemos cómo inicia, hermano, el cambio de los gentiles, de los judíos a los gentiles. Por eso es lo mismo. Felipe también bautizó al etíope. ¿Por qué? Porque todavía ellos no conocían las enseñanzas de Pablo y la iglesia todavía no se formaba. Hablando de la iglesia gentiles, como lo que Pablo nos describe, que somos cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Amén. Eso. Entonces en Cornelio también, hermano, no se da. Ahí usted mismo lee y va a ver el cambio que se da. Yo le digo, Cornelio conocía las promesas que había para la iglesia futura. No conocía. Era un inicio. ¿Qué más dice? El ladrón le bastó un par. Ya, una consulta. ¿De dónde viene la enfermedad? La enfermedad, hermanos, viene por muchas cosas, hermano. Pero, bueno, mayormente la enfermedad en un inicio viene también pues por el pecado del hombre. Porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios los creó perfectos, ¿no? Adán y a Eva les creó y les dio un paraíso, donde todo era sano, natural y todo esto. Pero ya cuando Adán y Eva pecan, fueron expulsados. Y cuando salen fuera del paraíso, del reino, digamos, lo que el Señor pues siempre quiso, que el hombre sea gobernado por Dios mismo. Pero el hombre terco dijo, no queremos a Dios, queremos rey. Y ahí puedo hablar muchas cosas, ¿no? Pero ya ellos salen y al comer ya pues alimentos que no eran 100% sanos, el clima y tantas cosas, hermano, viene la enfermedad. Hoy en día también por descuido, hermano. Hay mucha gente que se alimenta mal, come cosas que no debe comer. Por ejemplo, hoy en día usted sabe que tomar gaseosa es malo y hay personas que diario toman gaseosa. Ya, pues, hermano, es una diabetes segura, cáncer, ¿no? Entonces tú vas a decir, pero Señor, soy creyente, ¿y por qué me enfermo? ¿Por qué? Por tu descuido, hermano. Hoy en día por tu descuido. Y la enfermedad obviamente viene por eso, hermano. Porque si el hombre nunca hubiera salido del Edén, siempre estaríamos con Dios, ¿no? Nos hubiéramos aumentado ahí y estaríamos muy seguros con el Señor. Pero lamentablemente el hombre sale
y tiene que enfrentar tantas cosas. Estamos propensos, esta carne se enferma por nuestro descuido, ¿no? También vemos que por obra del enemigo lo enferma Job, ¿no? En otro tiempo, y tantas cosas, hermano, que pueden, pero ya, es así. Amén, mi hermano Víctor, creo que se llama. Amén, entonces volvemos, ya. Entonces, es eso, hermano, el cambio, amén. Entonces, vemos que ellos no conocían todavía las cartas que hoy en día nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta está ahí, hermanos? ¿Ninguna? En el libro de Hechos son los cambios, ¿no? Claro, es el cambio. Porque, hermano, por ejemplo, acá escribí, si nosotros nos quedamos con la doctrina de la gran comisión, si usted sigue viviendo en la doctrina de la gran comisión de los apóstoles, no te deja ver la doctrina que está escrita en las cartas de Pablo. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de las denominaciones. Se han quedado en la comisión de los apóstoles y están viviendo un evangelio de obras y quieren hacer todo eso, pero se están perdiendo de conocer la doctrina que es para la iglesia en este tiempo y ver todo lo grande y lo maravilloso y las promesas que Dios y las revelaciones que el Señor le da a Pablo, para que nosotros como iglesia deberíamos ser instruidos con esas enseñanzas y con esas doctrinas, que no nos va a llevar a obras, sino nos va a llevar a confiar plenamente en Cristo. Nos va a llevar a que la fe crezca y esta carne mengue. Eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. En un inicio él también empezó así, pero luego ya no. Entonces estábamos en que no le sanó a Mileto, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? Hermana María, ¿por qué ella no le sanó a Mileto? Y lo mismo vemos en 1 Timoteo 5:23. A ver, ya vamos a ir terminando. 1 Timoteo 5:23. ¿Qué dice? A ver. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿No? Si a Pablo le está aconsejando a Timoteo, por causa de la enfermedad de tu estómago ya no tomes agua. Toma un poco de vino para que te mejores. ¿Y por qué Pablo no puso su mano y le sanó a Timoteo? Ahí está, hermano, pregúntense ustedes también. Entonces, la doctrina de los apóstoles fue menguando, hermanos, ¿no? Como que fue, ¿por qué? Porque ya no teníamos que estar mirando al hombre, sino que ahora nosotros tenemos que mirar directo a Dios. A Cristo. ¿Te enfermas, hermano? Pídele a Dios. No esperes ir a un hombre. No diga, estoy enfermo, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al pastor, tengo que ir a la sierva, al profeta, al apóstol, a todos. Pero no vas a Dios, que está cerca ahí. Que lo que Él quiere es que por fe nos acercamos y le creamos a Él. ¿Te das cuenta? Todo esto nos aleja de la fe que el Señor quiere que se produzca en nosotros. ¿Te das cuenta, mi hermano? Eso es lo que hace rato decía el ministerio de la reconciliación de Dios con los hombres mediante su Hijo Jesucristo. Entonces, pues que Pablo, ¿por qué entonces no le sanó a Timoteo? ¿Por qué le está diciendo toma vino? ¿Qué le costaba a Pablo orar por ellos? ¿Qué le costaba? Nada. Pero estamos viendo claramente, hermanos, que esto es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con las doctrinas de las denominaciones, más que nada, pentecostales. No estoy atacando aún, por favor, no me tomen, pero eso se ve en muchas iglesias pentecostales, que la mayoría de los hermanitos viven de emocionalismo, viven de que tengo que, hermano, como un día le compartí la palabra a una persona y esta persona me decía, pero ahora tú me estás diciendo todo esto, ¿y qué hago yo con mis emociones? ¿Y qué hago yo con lo que siento? Así, hermano. Me contestó de una manera y me hizo, y con mis sentimientos, y con lo que yo he sentido. Y yo le decía, no, pero mira, ¿sabes qué? Que en las cartas del apóstol Pablo nos dice, ¿y quién es Pablo? Hermano, una hermana me contestó así, y yo más normal, porque entiendo, hermanos, entiendo que un inicio no es fácil, pero el Señor nos ayuda.
Entonces a mí me decía, hermana, pero ¿qué pasa con la hermana que ella estaba acostumbrada a vivir de las emociones? De lo que siente, de lo que salta, de lo que brinca, de lo que se manifestaba, pero no conocía la palabra. Porque cuando le comencé a decir, lamentablemente no conocía mucho de la palabra. Y ahí me daba cuenta que eso sucede por falta de conocimiento. Que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Nada más, hermano, falta de conocimiento. Solamente escucha lo que le dice y repite. Escucha lo que le dice y repite. Por eso tampoco podemos decir culpa 100% las denominaciones. No, también culpamos nosotros. Porque nosotros también no nos preocupamos en escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cómo vas a venir al hebreo? ¿Cómo vas a entender si usted mismo no escudriña las escrituras? Ahora con los versículos que hoy se ha dado, usted también, hermano, póngase a leer. Amén. Entonces, hermano, Hebreos 6. Ya estamos terminando. Hebreos 6. He estado explicando de las doctrinas de los apóstoles y todo esto. Y ahora quiero leer Hebreos 6. Que hay acá ya clarísimo, hermanos. Clarísimo. Ya si usted no quiere creer, bueno, ese ya, hermanita, no es mi trabajo, mi hermano, eso es del Señor. El Señor en algún momento le hará entender a los hermanos que me escriben y que todavía no comprenden, ¿no? El orden de la palabra. Entonces, Hebreos 6, ¿qué nos dice? Vamos a leer desde Hebreos 5:11 y vamos a llegar al 6 y vamos a leer 1, 2, ¿ya? Para poder entender. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿No? Hay mucha gente que se hace tardo para oír, hermano. No quiere oír. Dice, porque debiendo ya ser maestro, lo que le decía hace rato, ¿no? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ¿no? O sea, tengo que enseñarte cuáles son los primeros rudimentos, de dónde inicia, cuál fue el mensaje, cómo cambió, a quién se le dio, dónde te ubicas tú, si estás en la ley o estás en el nuevo pacto. No, eso, porque estás tanto tiempo y todavía no sabes lo principal o lo inicial, ¿no? O sea, eso es lo que nos está diciendo. Seguimos. ¿Dónde me quedé? De que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es, hermanos? Es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Ya debería ser maestro, pero todavía eres un niño. Y tardo para oír, que no quieres oír, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué más dice? Versículo 14, 5:14 de Hebreos. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ellos son los que entienden. Y antes de leer el 6, 1 y 2, este versículo, antes de que me olvide, quiero leer el versículo de acá de Corintios, para que usted pueda entender mejor. ¿Dónde está? Corintios 2:14. 2:14, que nos lleva. Romanos 5:14 nos va a llevar a Corintios 2:14, dice. Ajá, primera de Corintios 2:14. Desde el 13, ¿ya? Desde el 13 lo leemos, hermano, para entender. Primera de Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No estoy hablando humanamente, hermano, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre no salvado, el que todavía no ha llegado a ser salvo, ese es el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ves? Los naturales, los que todavía no han llegado a Cristo, aunque cargan Biblia, son miembros de una iglesia, cantan, danzan, todavía no han llegado. Son niños, son un hombre natural, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para mucha gente religiosa, digo, porque solo son religiosos, me estarán criticando ahorita. Y me estarán diciendo, hermana, tú no sabes lo que hablas. Ya sé lo que me están diciendo. Pero es que el hombre natural no va a entender. Es locura. Los que están acostumbrados a la supuesta unción, al fuego, al emocionalismo, jamás me van a aceptar esto. Pero lo que yo estoy enseñando es la palabra. Amén. Entonces es locura, dice. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Has escuchado que dice, no, hermana, no se juzga, porque con la misma vara que mides, serás medido? Pero ¿qué te dice la palabra? Que el espiritual juzga todas las cosas. Pero acá no te está hablando de un juicio de condenación. Ni tampoco te está diciendo, juzga todo el comportamiento de tu hermano. O júzgalo porque ha pecado y dile que se va a ir al infierno si no se arrepiente. Mira sus errores y júzgalo. No, hermano. Acá, porque el único que puede juzgar para salvación o condenación es Dios. Pero cuando dice que el espiritual juzga todas las cosas, tengo que juzgar qué me están enseñando. ¿Es una buena doctrina? ¿O qué tipo de doctrina estoy escuchando? ¿Será esta doctrina realmente la que me lleva a la verdad? ¿Me dará vida o me está llenando de miedo, de temor, de angustia, de pena, de desolación, de tristeza? Cargo Biblia, voy a una denominación, tengo años, pero hermana, tengo miedo, no estoy seguro ni que si soy salvo o no soy salvo, que mañana me pasa algo, si me muero, no sé. Vivo, hermana, así, angustiada. Y eso, hace días me decía una hermana, aún como que el velo no se me ha caído y todavía, y hermana, ves qué feo es dormir con angustia. Y aún conozco la palabra, pero hermana, yo no duermo tranquila. Imagínate, eso me lo dijo una hermana hace días. Que cuando escuchó un mensaje que predicamos por el grupo que tengo acá, dice, hermana, de tanto tiempo, ese día pude dormir con paz. Yo me gozo, pero digo, ¿cómo es posible que la religión llegue hasta el extremo de hacer que las personas y los seres humanos vivan de un miedo? Entonces, ¿para qué van a las denominaciones? ¿Para qué está Cristo? No leen, pues, hermano. Así es. No, la mayoría de las personas, hermano, no nacen de nuevo. No llegan a ser personas espirituales, porque si fueran espirituales, crecerían, hermano. El Señor nos lleva, el Espíritu de Dios nos enseña. ¿Me entienden? Entonces, el espiritual juzga todo. ¿Juzgo todo qué? ¿Está bien o no está bien? ¿Está acá o no está acá? ¿Qué quiere decir? ¿Qué no quiere decir? Me preocupo en buscar, hermano. Eso hace el espiritual. Si hoy me está escuchando un espiritual y por ahí ha estado mal enseñado, como espiritual, juzga, hermano. Pero no me critiques ni a mí, ni a tu pastor, ni a nadie. Juzga y ponte a buscar. Y pídele a Dios que te guíe. Y el Señor te va a enseñar. A eso se refiere cuando el espiritual juzga todo. ¿Ya? Hablando en lo bueno. Algo que va a sumar y no te va a restar. No te estoy diciendo que juzgues a los hermanos y hagas, no me refiero a eso, hermanos. Amén. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el espiritual no es juzgado de nadie? Porque el espiritual es guiado por el Espíritu de Dios. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios y es espiritual, el Señor nos lleva, aún el Señor nos cuida
y hace que en nosotros, aparte de que se produzca el querer por él hacer por su buena voluntad, en nosotros viene espíritu de qué. Lo que habla en Gálatas 5, también los frutos del espíritu. Aparte, nosotros ya no hay espíritu de miedo, sino el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. El Señor nos va guiando, el Señor nos va dando un carácter formado en Cristo. Porque yo voy a reconocer que nada es por mí, sino es por Cristo. Y tengo la mente de Cristo y ya no tengo la mente humana. Entonces, como ahora tengo la mente de Cristo, porque he venido a Él, esa mente me va a llevar a tener vida espiritual, pues, hermano. Porque mi espíritu está guiada, mi mente está guiada al espíritu. Entonces, si viene Cristo, nos reconcilia, nos lava, nos limpia, nos sella y también nos circuncida en el espíritu, como ya hace días, atrás hice un video, ¿no? Que también usted puede verlo ahí. Cómo es que el hombre ya está bien, hombre que no está salvado y el hombre que está salvado en Cristo. El Señor nos circuncida. Amén. Al circuncidar también hace la operación que antes hacían los judíos. Separa la carne, ¿no? Igual. El Señor nos circuncida, corta tu alma que estaba pegada a la carne, por eso eras carnal, nada de Dios, no hay espiritualidad en ti, estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces el Señor, ¿qué hace? Corta, separa tu carne, ahora tu alma la pega al espíritu. Se renueva tu mente. Ya no vives para la carne, sino vives para el espíritu. Te circuncida. Estás apartado ya de la carne. ¿Que puedes fallar, errar? Sí, pero ya estás en Cristo. Tu alma ya está salvada. Entonces, eso es la fe. Esa es la confianza. Que si yo puedo fallar, pero estoy en Cristo. Y Él las cosas las hace perfecta. Y nada ni nadie hará que yo pierda esa salvación. Porque yo he llegado a Cristo. Amén. Entonces la mente de Cristo te lleva a ser un hombre espiritual. Porque has vuelto a nacer. ¿Me entiendes, hermano? Eso es. Y el 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Amén. Terminamos de leer Hebreos. Terminamos de leer Hebreos ya para ir terminando. 6, 1, 2. ¿No? Hemos leído ya Hebreos 5 a partir del 11 hasta el 14, que nos habla que ya no debemos ser niños, hermano. Amén. Usted tiene que madurar. Y dejemos el orgullo de lado. Hebreos, mi hermanita. Vamos a leer Hebreos 6, 1, 2. Ya tenemos que madurar. Y si tengo que, como dice Pablo, he tenido que tener todo por basura. ¿Y qué es eso todo por basura? Que Pablo era un hombre erudito en la ley. Que Pablo era un hombre que se sabía toda la Torá. Celoso de la ley. Era un hombre de carácter fuerte. Pero dijo, tengo que dejar todo. Mi puesto. Todas mis enseñanzas. Todo esto por amor a Cristo. ¿Serás tú capaz de dejar todo lo que supuestamente has alcanzado humanamente? Dejar tus títulos. Dejar todo lo que percibes por venir a Cristo. Eso solamente lo hace el Señor. Amén. Entonces, Hebreos 6.1 dice, seguimos leyendo lo que hace rato estábamos leyendo, ya no ser niños, sino venir a la madurez. Continúa, ¿no? Diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Te está diciendo, deja ¿qué son rudimentos? Los principios. El inicio de la doctrina de Cristo. ¿Cuál fue el inicio de la doctrina de Cristo? El bautismo en agua. ¿Qué más? Que ellos fueron iniciados y guiados, todo por señales. Todo por prodigios, milagros, ¿no? Y todo lo que usted ya puede ver. Porque cuando Cristo vino, todavía ellos cumplían la ley. Todavía estaban teniendo a la ley como un ayo, ¿no? Y Cristo tuvo que venir a enseñarles. Y los que escuchaban su voz, escuchaban el evangelio del reino. Y el evangelio del reino hablaba de él, pues, de su Padre, de él. Y no todos querían escuchar eso. Eso es el inicio. Y acá te dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué son rudimentos? Los principios, la base, el inicio, el principio, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Te está diciendo, deja los principios de la doctrina de Cristo. ¿Cómo? Vamos adelante a la perfección. O sea, ya eso hemos leído, hemos aprendido, sí, lo tenemos ahí, pero no puedes quedarte acá.
Tienes que ir a la perfección. Porque en el tiempo del antiguo pacto, todavía ellos no llegaban a Cristo, pues hermanos. El Espíritu de Dios no habitaba ahí. Todavía había obras, señales. ¿Me entiendes? Por eso dice que todavía sal del principio, de esos rudimentos. Tienes que perfeccionarte. Tienes que avanzar. ¿No? Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento. Ahora escucha, hermano. Del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea que había fe también con obras muertas. ¿Se da cuenta? Y el 2 dice, y en primer lugar está el bautizo. Te está diciendo que deje los rudimentos. Y te dice, vaya adelante a perfeccionarte. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos. Ahí está la palabra. De la imposición de manos. ¿Qué más? De la resurrección de los muertos. Y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, ¿no? Si Dios permite que oremos por alguien, por un enfermo, oramos, sí. Oramos, hermano, ya de tal hermano, vamos a orar por nuestro hermano tal que está enfermo. Y lo ponemos en la mano de Dios, si es la voluntad de nuestro Señor, lo sana. Pero no es que exclusivamente, no, ponle la mano, ya, y será sana. Es la voluntad de Dios. Bien claro lo dice. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Que tenemos que dejar el principio de los rudimentos de las doctrinas de Cristo para seguir y perfeccionarnos en lo que ahora nos corresponde a nosotros. Amén, hermanos. Entonces ahorita nosotros ya esto como que ya se fue desvaneciendo. ¿Para qué? Porque esto nos llevaba mucho a ir a la señal, a la vista y no por fe. Esto nos llevaba mucho a confiar en los hombres. Pero ahora las cartas de Pablo, la doctrina para la iglesia, nos tiene que llevar más a Cristo, a confiar en Dios, a vivir por la fe. Todo es la palabra. Si algo nos quiere llevar, tenemos que ser guiados ¿Por qué ahora por la palabra? Porque la palabra, pues hermano, ya lo tenemos acá. Yes. Los apóstoles todavía no tenían esto en sus manos. Ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, pero no tenían lo que nosotros tenemos ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces desde ahí nomás ustedes analicen y dense cuenta, hermano, cómo es que se dio el cambio. Amén. Y ya pues más adelante lo que sucedió acá va a volver a pasar en la gran tribulación, porque el Señor volverá a tratar con los judíos, y en Romano 11 nos dice la restauración de Israel, ¿verdad? Entonces acá volverá otra vez, así como pasaba con los apóstoles, lo mismo va a pasar acá. Los 144,000 sellados también dice que a ellos nada les va a pasar, hermano. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Daniel sus amigos, los 3 amigos de Daniel fueron al pozo, ¿verdad? Y nada les pasó. Y no se quemaron. Así va a suceder, hermano. Los 144,000 serán guardados. Los 2 testigos serán conocidos porque ellos harán señales, ¿no? La Biblia nos habla en Apocalipsis que ellos van a convertir el agua en sangre, va a hacer descender fuego del cielo y todo eso. ¿Eso a qué nos lleva? Señales. ¿Te das cuenta? El Señor trabaja con señales. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Pero con la iglesia el trato es diferente. Amén, hermano. Recuerda también que en la gran tribulación el enemigo, que es el anticristo, va a usar eso para engañar a los hermanos judíos. Dice que él también traerá falsos señales, falsos milagros. Va a ser el anticristo para que ellos puedan creer que él es el Mesías. ¿Te das cuenta? ¿Por qué va a usar eso? Porque el pueblo judío bastante se necesita ver para creer. En cambio, en la iglesia de hoy en día, hermanos, ya no necesitamos ver para creer, sino nosotros somos guiados por la fe. Amén. Y bueno, hasta ahí, hermanos, el tema de hoy día. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, los hermanos de las redes sociales, para ya ir terminando, mis hermanos.
alguna preguntita, algo que no está claro. Mi hermana Marilyn dice, que se caiga el velo, dice. Hermana, Dios te bendiga, hermana Marilyn Romero, amén. Hermana Eugenia Montoya dice, dejando la palabra del comienzo, amén, hermana, amén, porque ahora ya nosotros tenemos que ir, ya no estar en la leche espiritual, hermano, sino seguir avanzando, amén. A ver, hermano Teo, Dios te bendiga, mi hermanito, amén. Hermana Alicia Rose, a todos mis hermanitos que están conectados, hermana Juana Armas, Alicia Martínez, hermano Oscar Díaz dice, está todo claro. Qué bueno, hermano, que hayan entendido. Mi hermana Mónica, Dios te bendiga. Mi papá también que está conectado, papi, Dios te bendiga, mi papá. Ahí, papito, Dios te bendiga. Espero que hayan entendido. Y bueno, mi hermana, hermano Víctor Osorio, hasta Cerro de Pasco, mi hermanito, Dios te bendiga. Janet Panduro, hermano Américo, Oscar Miguel, Jesús Villena, Dios te bendiga, tío. Hermana Daisy Corso, mi hermana Juanita, Willy Rivera y Nostros, hermano, Dios te bendiga. Francia Figueroa. Y a todos mis hermanitos, hermano Alain, Dios te bendiga, y a todos mis hermanos. Sofía Mendoza, Mari Cocino, Carmen Peña, Antonio Sergio, Eddie Ostoa, hermano Eddie, Dios te bendiga. Freddy Suaznava, mi hermano, Dios te bendiga. Jesús Osorio, Ramiro Escalante, mi hermana Elcita, Dios te bendiga, mi hermana, hasta Bolivia. Y a todos, hermana Yulisa también hasta Huacho, Checo Paredes, hermano Eddie Ponce, Ariel López, amén. Y todos los que no he podido, mi hermanito, disculpen, ya no hay tiempito. Vamos a orar, hermanos, ponen de pie. Por lo que veo ha quedado claro, hermanos, le damos la gracia al Señor, amén. Soy Fernando de Tequisquiapan, México, amén, hermano Fernando, Dios te bendiga. Hermana Geno Saucedo, Dios te bendiga, mi hermana Eugenia Montoya. Hermana Giovanna Arancibia también, Dios te bendiga. Y mi hermano Juan Blas Bonifacio. Bendiciones, mi hermano Juancito. Amén. Vamos a orar, hermanos, ya para despedirnos, esperando que haya sido de bendición para mis hermanos que están aquí y también para mis hermanos que han estado en las redes sociales. Amén. Por las preguntas, por amor a mis hermanos que algunos recién están iniciando, hemos vuelto a recalcar este tema. Sé que muchos ya lo tienen claro, pero siempre es bueno recalcar, hermanos, para algunos que todavía no comprenden. Amén. Sí. ¿Cómo? El tema es la doctrina. Sí, el tema es la doctrina de Cristo, de los apóstoles y de Pablo. Entonces, haciendo esta diferencia, hermanos, vamos a hallar claridad en la palabra del Señor para que usted que tiene dudas pueda comprender por qué es que sucedió así y qué es lo que pasó ahora, por qué ya no se da y todo esto. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar, ¿ya? Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día, por enseñarnos tu palabra, por ayudarnos a entender, por sacarnos de la leche espiritual, Señor, y ya nos ayudas a comer comida ya sólida, Padre, para que también nosotros podamos enseñar, Padre, mis hermanos que están aquí, los que no han venido, me están viendo por las redes sociales, por muchos hermanos de aquí del Perú, de diferentes países que también lo ven, Padre amado, que ellos puedan también nutrirse con esta palabra y ellos puedan enseñar a otros que necesitan, Señor, comprender esta palabra, Señor, que es muy fundamental poder entenderlo, Padre, que esto es algo que uno puede decir tan difícil, no es difícil, es sencillo, es simple, Padre, solamente darnos cuenta de los cambios que ha habido en el transcurso del tiempo, Señor, y por qué el Señor ha permitido, en qué momento, con qué pueblo, por qué, y todo esto, mi Señor, pero ahora sabemos por tu palabra que nosotros somos la iglesia en el nuevo pacto, que somos salvos por gracia, Señor, y solo vivimos por la fe en ti, mi amado Señor, en esa sangre preciosa que derramaste, la cual nos limpia, nos salva, nos santifica. Señor, solamente tú has podido hacer eso. Y hoy, el que quiera venir, el que quiera ser salvo, solo es por la fe. No tiene que hacer nada, Señor. Y si ya algo usted nos manda hacer, eso ya lo va a producir tu Espíritu en nosotros. Pero no para salvación, sino
Señor, porque usted quiere que su pueblo también haga obras, pero ¿para qué? Para que las demás personas lleguen a ti, mi amado Señor. Gracias, Padre, por hacernos entender. Gracias por quitarme el velo, Padre. Y sé que a muchos hermanos y los que aún tienen dudas, Señor, yo no puedo convencer a nadie, pero tu Espíritu sí, Señor, puede convencer, Señor, de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que oye tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por hacernos entender todo esto y de que sea bendición para muchos hermanos en donde se encuentren, mi amado Dios. Hasta la otra oportunidad que usted nos dé para seguir compartiendo esta palabra, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, llevan bien a mis hermanos que han venido a sus casitas y a todos los que están en las redes sociales, Padre, también guárdalos, ayude, están enfermos, toda necesidad, lo que necesiten, sea usted con ellos, mi amado Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Gloria a Cristo.